pero nada, nada de qué preocuparse. Nos alegra mucho que hayan podido sacar el espacio para esta sesión que hemos denominado IA responsable. Ya llevamos algún tiempo desarrollando esa estrategia y lo que queremos es trabajar con ustedes de la mano para que en comunidad tengamos claros los principios bajo los cuales vamos a estar utilizando las herramientas de inteligencia artificial, pensando específicamente en lo que tiene que ver con la producción académica, la generación de texto y la evaluación que hacemos a nuestros estudiantes. Hoy en este taller de docentes vamos a compartirles un poco la visión que se ha desarrollado desde la Oficina de Innovación con apoyo y orientaciones de la Vicerrectoría Académica y, como les decía nuestro director, también un poco de la normativa que se está dando de actualidad con eso. Antes de iniciar, quisiera saber si algunos de ustedes tal vez asistieron a un taller que hicimos el año pasado, que también denominamos uso de inteligencia artificial en la escritura académica. Creo que algunos de los que están aquí asistieron, no sé si el profe Ángelo estaba allí, nos expresaban algunas preocupaciones sobre cómo estas herramientas han cambiado la manera en la cual los estudiantes desarrollan sus escritos, y de allí comenzaron a salir pues muchas preocupaciones y también buenos deseos. No, dice el profe Ángelo que no, tal vez lo vi en otra sesión, pero bueno, varios docentes nos expresaban la forma como hoy en día están evaluando las actividades y de qué manera se han ido transformando esas actividades académicas en procesos un poco más de valoración del aprendizaje. Desde la Dirección de Innovación y Educación Digital quisimos elevar esas preocupaciones hasta el punto de proponer esta declaración, que es un documento oficial, es un documento institucional, que está aquí en nuestro repositorio institucional también, y lo que busca es que tengamos unos acuerdos claros con comunidad o unos principios generales que nos permitan utilizar y aprovechar al máximo las herramientas IA, pero con el respeto por los derechos de propiedad intelectual, con transparencia e integridad académica. Ese es un documento oficial que les estoy presentando en pantalla, ya lo hemos socializado en otros espacios, incluso lo mandamos a través de correo, pero nunca sobra hacer un breve recuento de lo que significa el empezar a declarar el uso de IA en la Konrad Lorenz. Como principios generales tenemos tres: el compromiso ético, el poder estar pues viviendo en transparencia, responsabilidad en las actividades que hacemos; la transparencia en cuanto a los derechos y la declaración de uso. Eso aplica a estudiantes, docentes, trabajadores, investigadores, para la producción de todo tipo de materiales y recursos, no solamente contenido textual, sino también cualquier contenido creado, por ejemplo un software o por ejemplo un material audiovisual, un elemento fotográfico, cualquier elemento que estemos creando pues bajo el nombre también de la universidad, es muy válido que cumpla con algunos de esos principios. Y uno de ellos, que se llama la integridad académica, y eso pues lo voy a leer textualmente solo para efectos de que quede allí en nuestros apuntes mentales, tal vez, y algunos no toman ahí nota, pero sí el uso de esas herramientas de inteligencia artificial debe complementar y no reemplazar el pensamiento crítico y la creatividad humana, por lo que el autor debe garantizar que el grado de originalidad y la autoría del contenido. Y hago énfasis en esta sección porque integridad académica ha sido uno de los principios generales que más nos hemos enfocado desde antes el Departamento de Educación Virtual, en generar estrategias que permitan desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad. Si recuerdan bien, cuando comenzamos a utilizar la estrategia de Turnitin, utilizando ese superhéroe para que le ayudara a los estudiantes a revisar sus trabajos, y en ese momento también el pudiendo ofrecer algún software que permitiera la comparación de textos y la elaboración de algunas similitudes. Actualmente, pues para la información de algunos, ya no utilizamos ese programa, pero sí queremos seguir fomentando la integridad académica a través de estrategias como las que estamos en el día de hoy socializando, y que podamos ser útiles, digamos, de alguna manera en nuestra práctica docente, que hoy pues estamos en el taller de docentes. Algunas directrices tienen que ver, son 4, la autoría y contribución es la primera de ellas. Entendemos que pueden generarse contenidos que son asistidos por IA, pero deben ser documentados y justificados. Y quiero leer también esa parte final que dice: en ningún caso la IA será reconocida como autor o coautor de trabajos escritos. Entonces, es una serie de directrices que debemos cumplir y hacer cumplir, en este caso, a nuestros estudiantes. Otra de ellas es el respeto por la propiedad intelectual en lo que tiene que ver con los trabajos académicos, cumplir las pautas y estilos de citación requeridos y obviamente las atribuciones dadas a los diferentes autores, cosa que muchas veces al hacer uso
de estas herramientas no es tan preciso. Al encontrar, por ejemplo, rastrear fuentes, se puede identificar el autor de un documento, es clave a la hora de utilizar estas herramientas. En cuanto a la calidad de rigor académico, entender que los trabajos académicos, aunque sean asistidos por IA, no deben excluirse la posibilidad de revisión, es decir, cumplir la calidad y rigor de las instancias académicas a las cuales se propone, dice dentro de su docente o su facultad, o si es un documento que va a ser en un artículo, ¿cierto? Entonces, que cumpla con los elementos del rigor solicitados. Y por último, no menos importante, la confidencialidad. Y en ese sentido, pues, hay una serie de restricciones en cuanto a datos que son, pues, de carácter sensible o información que sea institucional, que al exponerla a estos medios, pues, algunos de ellos que son utilizados de forma gratis, pues obviamente entran a ser parte de la gran base de datos que estos están pues aprendiendo, por decir entre comillas, pero sí tomando toda esa documentación, datos por ejemplo como casos de investigación, donde hemos trabajado con algunos sujetos, historias clínicas y demás, entonces manejar la correspondiente privacidad y protección de datos que puedan utilizar para fines académicos. También les quiero plantear en ese tercer punto algunas de las restricciones que tienen y una muy clara tiene que ver con la prohibición de suplantación, es decir, las herramientas IA no pueden suplantar la identidad o la autoría intelectual de un documento por parte de cualquiera de los miembros de la comunidad académica. Está restringido también, en segundo lugar, el contenido de información de estas herramientas que sean libres o suscripción, información que puede ser sensible, como les decía anteriormente. También una restricción en cuanto al uso en evaluaciones, y aquí sí es pues bastante punitivo porque no se permite el uso de IA en evaluaciones, exámenes u otras formas de valoración académica directa, teniendo en cuenta las normas establecidas y algunas de ellas les vamos a compartir en unos momentos por parte de Luisa María Castellanos, que es la secretaria general. Y es bien importante porque sabemos que se va a presentar, porque es un tema que está, digamos, en auge y seguramente puede generar preocupaciones. Y desde ya les invito a que comiencen si tienen alguna pregunta, la vayan teniendo allí a la mano para nuestra sesión pues, normativa poder también elaborarla y responderla en su momento. En cuanto a nuestras responsabilidades en este tema de la declaración, es estar constantemente en procesos de capacitación y conocimiento para el uso ético y responsable y efectivo de esas herramientas, la vigilancia y el cumplimiento de esta declaración y la actualización y revisión, porque también van saliendo nuevas cosas que nos ayudan también a entender un poco más y poder destacar el compromiso que tiene la universidad en cuanto a los avances tecnológicos y cómo pueden ser útiles en el ámbito académico. Ese es el documento oficial. A continuación ya viene el formato electrónico que se los voy a presentar en vivo, pero sí es un documento que queremos que la comunidad universitaria se vaya apropiando de él y desarrolle estas mismas prácticas en sintonía con lo que la universidad nos exige. Entonces, en cada aula virtual y aún fuera de ella, en diferentes espacios, van a encontrar un icono en color fucsia que dice declaración IA, y esa declaración nos va a llevar siempre, y la podemos usar docentes y estudiantes, a un formato electrónico que hemos diseñado para eso, ¿sí? Es un Google Forms, nos va a pedir acceder con nuestra cuenta institucional de Outlook, entonces colocamos allí nuestro correo, nuestra contraseña con que ingresamos al correo y nos va a indicar lo que vemos en pantalla, ¿cierto? Declaración de uso de inteligencia artificial. Se propone un pequeño texto que habla precisamente de la necesidad de promover el uso de esa tecnología, pero también en un entorno saludable, transparente y con integridad. Luego se hace una primera pregunta, que es una pregunta de condición, porque busca que los estudiantes puedan decir, ¿utilizaste o no esas herramientas en el desarrollo de tus actividades académicas? La gran mayoría sabemos que sí, pero si dijese que no, también es un indicador que nos puede ayudar en un estudio exploratorio que estamos haciendo, que se trata pues de poder identificar cuáles son las principales prácticas que tenemos como institución. Si yo le digo que sí, pues ya puedo pasar al siguiente paso, digamos, del formulario y que tiene que ver con mis datos personales. Aquí, pues básicamente los datos generales como el nombre, el código estudiantil o la cédula, si es un docente,
y su calidad, si es estudiante o no, o docente de la institución. Esto es clave para poder comenzar a recopilar la información que necesito. También debo indicar a qué programa pertenezco. Esta pregunta se hace porque en la siguiente sección nos va a indicar a qué asignatura usted va, o en qué asignatura usted utilizó estas herramientas para el desarrollo, pues, de las actividades. Entonces, si yo le coloco administración de negocios o matemáticas, ahí salió, le doy siguiente y la sección que continúa me va a preguntar en qué asignatura. Entonces yo coloco, bueno, yo la utilicé en esa asignatura de matemáticas, fundamentos de programación, un ejemplo. También me va a preguntar a qué grupo, en este caso si es docente, pues no aplica, digamos que no colocar acá otros, ¿cierto? No aplica en ningún grupo, esto es más que todo para que el estudiante, y debo escribir aquí el docente, ¿listo? Le doy siguiente y ya casi voy a terminar. Ese es el texto, digamos, que es el foco de lo que estamos planteando hoy, y es generar en los estudiantes unos procesos. Tal vez decir generar conciencia no es correcto en estos escenarios, pero sí empezar a fomentar a través del discurso, diría la profe Luisa, a través de la palabra, cómo podemos ir pensando en ese compromiso con la ética y todas estas acciones que les voy a comentar. Entonces, al declarar, pues aunque declaración, y lo he dicho en público, es una palabra que implica para algunos, de pronto se asocia con la declaración de renta, entonces dirá que tengo que tributar acá o cómo debo hacer, pero sí es digamos, formalmente el decir y el poder señalar que yo como miembro de la comunidad estoy familiarizado con esos principios y deseo alinearme con ellos. Entonces, al establecer esos principios claros, la idea es que también nos vinculemos de una manera directa a cumplir las prácticas que estamos implementando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos compromisos que queremos estipular y para poder en comunidad adaptarnos a ellos que se conviertan en hábitos? Es el compromiso con la ética. Entonces, acá me comprometo a utilizar las herramientas de forma ética y responsable, ¿cierto? Con respeto a la propiedad intelectual, con integridad académica. Otro compromiso que queremos que la comunidad se pueda hacer es en el uso transparente de la IA, es decir, que su aplicación en los trabajos académicos no van de alguna manera a reemplazar el aporte humano que pueda hacer a esos documentos, ¿sí? O el aporte humano que pueda hacer al conocimiento, o que yo también deseo expresar mi sentir o dar originalidad a algún trabajo. Entonces, la idea es generar esos espacios y poder que los estudiantes y docentes se apropien de esos principios. En cuanto a las restricciones de uso, quisiera leer textualmente porque para mí es clave este párrafo, y es, reconozco que la IA es una herramienta de asistencia y no un sustituto a la creatividad, análisis crítico y juicio intelectual humano. Por tanto, no utilizaré ese contenido original que debe ser producto de la reflexión y razonamiento académico humano. Entonces, es como que ponerlos en esa balanza, y sabemos que expresar los temas éticos fue una sesión que hicimos previamente en conjunto también con el Instituto de Humanidades, no resulta textualmente en una conceptualización, sino en ponernos también en ejemplos, en casos, en escenarios que nos hagan actuar de X o Y manera y poderlo justificar socialmente. Entonces, eso es parte de lo que queremos que los estudiantes, al hacer clic en ese botoncito, puedan empezar a generarse ese tipo de experiencias en cuanto a los principios. Otro es la revisión y responsabilidad, y este es clave porque es que el estudiante asuma la responsabilidad de revisar el contenido que fue asistido por IA. Y aquí, pues, obviamente, el estudiante, para la facilidad, o el docente, cualquier usuario, va a confiar en lo que dicen estas herramientas, y es ese voto que le damos al hecho de que hay gran cantidad de información y que él está tomando por medio de algoritmos esta información y nos va a dar un dato veraz. Y no siempre el confiar es positivo en cuanto a eso, porque también se han encontrado casos en los cuales estas herramientas pueden sufrir un poco de alucinaciones, que llaman como esas situaciones en las cuales la información no es veraz, pero está tan bien escrita que tú no te puedes asegurar que efectivamente
sea confiable. Entonces como que llegas a este punto en el cual decir, sí, asumo que todo está bien y bueno, es necesario que también lo debas revisar y garantizar porque finalmente este documento pues va a quedar y va a ser de tu autoría. En cuanto a la formación continua, también hay un deber de parte y parte, y es que siempre la tecnología va en avance y van surgiendo nuevas actividades, y la idea es que mediante el uso de estas herramientas y mediante estas actividades que estamos haciendo precisamente, tanto estudiantes como docentes y toda la comunidad académica siga trabajando y perfeccionándose en el uso de estas herramientas. Esos son los principios. Hay dos datos más que les solicitamos y tiene que ver, uno, con qué IA utilizó, esto para efectos de nuestro estudio exploratorio. Sabemos que hay diferentes usos que se pueden dar, entonces queríamos también identificar esos usos y tenemos un listado bastante amplio que hemos venido también a lo largo de los semestres fortaleciendo. Algunas de estas prácticas pueden ser la consulta de información, la producción de texto, el análisis de documentos. Entonces la idea es que el usuario pueda digitar o pueda seleccionar la principal actividad bajo la cual usa una herramienta de inteligencia artificial. Puede ser para la generación de ideas, que fue algo que encontramos el semestre pasado en el caso del programa de marketing, porque eso pues luego lo podemos analizar con estadísticas claras por programa. Por ejemplo, en psicología, ¿para qué usan estas herramientas? Para consulta de información, para producción de textos, ¿sí? Tal vez en inglés para traducción de documentos, tal vez algunos para redacción. Entonces encontramos que en marketing la generación de ideas era una de las funcionalidades para las cuales usaban las herramientas de inteligencia artificial. Para generar ecuaciones, para solucionar problemas. Bueno, hay diferentes usos que hemos venido enmarcando acá, pero también hay la posibilidad de que el usuario nos indique qué otros usos están haciendo en la opción otros. Entonces acá se pueden escribir textualmente para resolver problemas. Voy a colocar un ejemplo: resolver problemas matemáticos. Voy a colocar aquí solo para efectos del ejemplo que estaba dando. Entonces, la idea es que también entendamos un poco cuáles son las dinámicas que está teniendo la comunidad académica en el uso de las herramientas IA. Es clave también que puedan indicar el nombre de la herramienta utilizada ya en la parte más abajo. Aquí pueden señalarlo, ¿sí? Pueden colocarlo utilizando las opciones de chequeo, pero también, como les decía, hay tantas herramientas que hoy en día pues nos es difícil poder decir que todos utilizamos la misma. Tal vez algunos coinciden en GPT, pero otros estarán en Synthesia. Entonces, clave también que coloquen la opción otras, dado el caso que hayan utilizado otra herramienta que no se encuentre en el listado. Y también la URL de esa herramienta. Eso es solamente para efectos de poder ir registrando y actualizando. Si tenemos alguna observación, lo colocamos y firmamos con nuestro nombre. Ya estoy por terminar esta sección y lo digo con el efecto de que vayan preparando sus preguntas, y también para decirles que una vez coloque mis datos, que es mi número de documento, mi nombre completo, vendría la fecha de la declaración, el día de hoy en este caso, y al darle siguiente, me hace falta alguna respuesta. Ya miro cuál es. Y siguiente, URL de la herramienta utilizada. Pensé que la había escrito. Y continuaría, es que la escribí acá, en observaciones. Lo siguiente, y es un párrafo que me va a salir al final, señalado en color grisecito, que los estudiantes, docentes o usuarios de la IA que hayan diligenciado esta declaración deben agregar en la parte final de sus trabajos, puede ser en las referencias bibliográficas, y la idea es que pueda incluir algo como lo que les presentamos, es decir, eso ustedes lo pueden copiar y pegar y tenerlo allí los estudiantes siempre, digamos, a la mano cuando elaboren un documento escrito que haya utilizado estas herramientas de inteligencia artificial, y con su nombre indicar: yo, Yoshira Rodríguez, complete allí en rol de estudiante, he utilizado las herramientas de inteligencia artificial para elaborar ese trabajo, y que indiquen el nombre de la IA utilizado y cuál fue el propósito de su uso. Es decir, que puedan justificar efectivamente para qué lo utilizaron. Y confirmo que entonces estos vienen los 5 principios que les he comentado, que lo usé de manera ética y responsable, que no he complementado lo que ya sabía o lo que aprendí a través de mi propio análisis y creación intelectual,
que he citado y referenciado adecuadamente las fuentes, que he realizado la declaración, y eso pues también permite que podamos tener a la mano un documento que finalmente será una evidencia en caso dado de que se presente un procedimiento con algún estudiante o algo, de qué manera poder comenzar a analizar los hechos. Esto es, digamos, el texto final. Ustedes también lo pueden hacer uso de él, está ya disponible para que copien y peguen y puedan enviar el formulario. A decir verdad, esta declaración resulta ser vital para la comunidad, pero comienza a ser parte de nuestras prácticas casi que de forma obligatoria. Entonces, la idea es que ustedes, así como damos los talleres para los estudiantes, los docentes también estén enterados y puedan exigirle a la hora de hacer una evaluación, no solamente la declaración, porque pues es finalmente un texto de copia y pegué, sino también el hecho de que los estudiantes comiencen a asimilar mejor la forma como utilizan esas herramientas y de qué forma las prácticas de uso pueden ser más efectivas, pueden lograr un aprovechamiento, pero también que fomente su pensamiento crítico y la creatividad. Eso es lo que tiene que ver con la declaración. Ustedes la van a encontrar en el aula virtual, como les decía. El documento también lo encontramos en el repositorio, pero me gustaría que si tienen alguna pregunta sobre lo que les hemos comentado hoy, puedan decirla a viva voz, preferiblemente, y estaríamos pues atentos de sus preguntas. Y si no, también vamos a tener... ¿Listo? Adelante. No, vale. Es un comentario pequeñito que quiero hacer. Parte de hacer el uso de esta declaración está orientada a una estrategia de fortalecimiento. Ustedes saben que el semestre pasado iniciamos con esta estrategia, con un impacto de 400, de hecho 399 declaraciones hechas, entre las cuales 8 eran de docentes, y se quiere que esta actividad o esta estrategia pues aumente en uso. Si ustedes revisan, bueno, la declaración o en las reuniones que hemos tenido también con vicerrectoría y rectoría, la estrategia no está obligatoria, o sea, hacerla no es obligatoria. Sí hicimos una diferencia que la ven al principio, y es que se formula una pregunta de si se usa o no, digamos como una pregunta. Ambos registros quedan, el que dice que no, el estudiante que pone no, pues ese registro queda guardado, pero la idea es que ustedes puedan fomentar con los estudiantes el uso de esta declaración. También se da libertad al docente sobre qué documentos, no sé, todo lleva declaración, los más relevantes, los trabajos finales, los proyectos integradores. Ustedes tienen la libertad de definirlo, ¿listo? Para que tengan en ese sentido claro cómo debe realizarse. Ese era el comentario. Gracias. Veo que Luisa Fernanda tiene alguna pregunta. Adelante. Hola, ¿cómo están? Quería comentarles la posibilidad de incluir en el formulario, en la declaración, si la persona hizo revisión de fuentes. Afortunadamente, la IA permite ahora hacer una revisión de las posibles fuentes consultadas por la herramienta para los resultados obtenidos. Súper, vamos a agregarlo. Muchas gracias por tu aporte, profe Lucio. Voy a buscar acá la opción, a ver si no aparece, y lo agregamos. Muchas gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a darle la palabra ahora a nuestra secretaria general, Luisa María Castellanos. Ella nos va a dar también algunas nociones mucho más prácticas sobre lo que tiene que ver con este uso de inteligencia artificial. Adelante, Luisa. Muchas gracias, estimada Yoshira. Buenas tardes para todos. Bueno, antes de entrar en materia sobre la regulación de la IA para la Konrad Lorenz, quisiera referirme de manera precisa como al contexto
colombiano sobre la regulación de inteligencia artificial. Y es que, como sabemos todos, aún no existe una norma específica que regule el tema. Sin embargo, hace algunos días fue aprobada una política nacional de inteligencia artificial que ya vamos a abordar de manera más precisa. Les quiero contar también que vamos a referirnos a unas normas asociadas que tienen temáticas que complementan el uso de inteligencia artificial por el uso de los datos, como la ley de habeas data y la regulación interna al respecto. Bueno, lo primero es comentarles que, como ya les he anunciado, en Colombia no existe una regulación propia. En otras partes del mundo ya se ha empezado a abordar este tema. Sin embargo, Colombia ha adherido a las recomendaciones éticas para la IA de la UNESCO del año 2021 y también los principios establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, sobre inteligencia artificial del año 2019. Estos son instrumentos que orientan o dan unos lineamientos de buenas prácticas en el uso de esas tecnologías. También existen en el Congreso en curso varios proyectos de ley sobre la regulación de inteligencia artificial. Traigo dos, que son el proyecto de ley número 091-2023, mediante la cual se establece el deber de información para el uso responsable de la inteligencia artificial en Colombia. Los autores oponentes en este proyecto de ley son los senadores Pedro Flores y Sandra Ramírez. Este proyecto ya fue aprobado en comisión del Senado y está pendiente de debate en plenaria. Propone establecer el uso responsable de inteligencia artificial basándose en unos principios éticos y legales que puedan garantizar seguridad, transparencia, igualdad y equidad para los usuarios. Además, busca incentivar programas educativos y de investigación orientados al desarrollo de inteligencia artificial que prioricen la capacitación y la cooperación internacional para su implementación de manera responsable. Por otro lado, tenemos el proyecto de ley número 130 del 2023, por medio de la cual se crea la armonización de la inteligencia artificial con el derecho al trabajo de las personas. Este tema es conexo pues en nuestro campo de acción. El senador que propone este proyecto de ley es Esteban Quintero. También va avanzado en comisión séptima del Senado y propone regular el uso de algoritmos en la selección de personal y en la evaluación del desempeño de empleados en entidades públicas y privadas. Este proyecto de ley busca impulsar a las instituciones de educación superior para que orienten a los estudiantes en oportunidades laborales que involucren la interacción con inteligencia artificial. Adicionalmente, tenemos establecida una ley estatutaria, que es la 1581 del año 2012, por medio de la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales. Esto es importante por cuanto la inteligencia artificial echa mano de los datos para poder generar predicciones y poder desarrollar como tal todos estos proyectos tecnológicos y todos los campos de acción en los que puede estar inmersos actividades con inteligencia artificial. Entonces es importantísimo tenerla presente porque, bueno, ya más adelante lo vamos a profundizar. Hay una circular que debemos observar que fue expedida el año pasado por la Superintendencia de Industria y Comercio al respecto. Bien. Entonces, como les mencionaba, hace apenas unos días, esto sucedió el 14 de febrero de este año, fue aprobado en el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que tiene como propósito promover el desarrollo y la adopción ética y responsable de la inteligencia artificial, reconociendo tanto beneficios como riesgos e impulsando una transformación social, económica y ambiental. A partir de la preocupación del gobierno nacional frente a la falta de acceso, uso y apropiación de tecnologías que pueda profundizar desigualdades en el país, se plantea el desarrollo de esta política como la apertura de una nueva era de innovación y progreso, planteando también un desarrollo equitativo y justo que pueda reducir las brechas sociales y económicas. Se espera que el periodo de implementación de esta política sea desde el año 2025 hasta el año 2030. Esta política tiene un enfoque integral, multisectorial e interinstitucional,
a partir de 6 objetivos estratégicos que son: primero, fortalecer la gobernanza y la ética en los sistemas de IA para asegurar su uso responsable. Segundo, mejorar la infraestructura tecnológica y la gestión de datos para apoyar el desarrollo de la IA. Tercero, impulsar la investigación y la innovación en IA para generar conocimiento y beneficios económicos y sociales. Cuarto, desarrollar capacidades y talento en IA para impulsar el desarrollo personal y la productividad. Quinto, definir medidas para identificar y mitigar riesgos asociados con la IA, evitando inequidades y vulneraciones de derechos. Y sexto, impulsar la adopción de la IA en entidades públicas, en empresas también privadas, territorios, para contribuir al bienestar social, económico y ambiental del país. Como todos lo sabemos, la educación no es un ámbito ajeno y de hecho es un sector estratégico que se impacta con el uso de inteligencia artificial. Sabemos que hay desafíos importantes para conseguir que el país fortalezca y desarrolle capacidades en la identificación, asignación y coordinación de responsabilidades, particularmente alrededor de la implementación ética sostenible de la inteligencia artificial. Sin embargo, pues actualmente nosotros en Colombia contamos con algunos marcos regulatorios habilitadores y conexos a estas temáticas, que son, por ejemplo, en el campo de protección de datos personales, de seguridad de la información o ciberseguridad, entre otros. Sin embargo, pues esto puede tornarse insuficiente, ya que las capacidades para verificar o hacerle seguimiento al cumplimiento de principios éticos en aplicaciones, sistemas y uso de la IA, pues pueden ser no suficientes para estos propósitos. El Ministerio de Educación Nacional mm, participó en la estructuración de esta Política Nacional de Inteligencia Artificial y declaró unos compromisos. Se comprometió a elaborar un apartado sobre inteligencia artificial en el documento para el uso seguro de las tecnologías de la información. Esto tiene que suceder entre 2025 y 2026. Se comprometió también en trabajar en el fortalecimiento de las competencias digitales de los estudiantes y también de los docentes en el marco de los procesos de formación integral, de manera que este es por ahora el marco regulatorio de orden nacional sobre el cual se tiene que regir la implementación y uso de inteligencia artificial. Bien, antes de ir al contexto institucional, quisiera mencionar también que, como lo mencionaba Yoshira hace un momento, dado que el funcionamiento de la IA requiere un importante trabajo respecto a volúmenes de datos, entre los que se incluyen datos personales, el impacto de la inteligencia artificial en el derecho fundamental a la habeas data se vuelve algo vital. Desde el 21 de agosto del 2024, el año pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió una circular, que es la circular externa número 2 de 2024, en donde se establecen directrices clave para asegurar que el manejo de datos personales en sistemas de inteligencia artificial se realice de manera ética y respetuosa. Las empresas y en general todas las personas que utilicen sistemas de inteligencia artificial se obligan a implementar medidas de seguridad adecuadas para proteger la información de los usuarios. La no observancia o el incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear o tener consecuencias como, por ejemplo, multas de hasta los 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el caso de las empresas, la suspensión de actividades de hasta por 6 meses o incluso el cierre definitivo de las operaciones. Bien, ahora nos vamos a referir un poco a la normativa institucional para hacer como una validación de qué nos rige en la Contraloría frente a este marco ético de transparencia en el uso de inteligencia artificial. Entonces, nosotros tenemos nuestros estatutos, que es la norma de normas en la institución, que encuentra su fundamentación en algunos principios orientadores, dentro de los que destaco la tolerancia, la libertad académica de investigación, de aprendizaje y de cátedra, dentro del respeto a la Constitución, a la ley, a la ética y al rigor científico que rige nuestro actuar como miembros de la comunidad. Asimismo, el artículo 7º de los estatutos establece que todos los actos de la fundación, entiéndase fundación, docentes, administrativos, estudiantes, etcétera, están sujetos a la moral, a la Constitución Nacional y a las leyes de la República de Colombia. A partir del 20 de enero de este año,
del 2025 se expidió un nuevo reglamento académico institucional que integra las disposiciones aplicables a los programas de pregrado y a los programas de posgrado. Ya no están separados los reglamentos, es uno solo. Y en este reglamento se aprovechó el momento de integración para hacer una actualización también sobre nuevas tecnologías. En el capítulo 12 particularmente se expresa dentro de los deberes de los estudiantes. Me voy a permitir referirme a dos de manera puntual. El 10º, los estudiantes deben mostrar un comportamiento ético en todas las actividades asociadas a su proceso y experiencias formativas. Y el 11º, deben exhibir una conducta que refleje un pensamiento crítico en torno a las actividades académicas y experiencias formativas. Luego tenemos entonces que abordar el régimen disciplinario. Y allí tenemos contemplada como falta disciplinaria en el numeral 18 del capítulo 14 las faltas contra la ética o el incumplimiento de los deberes académicos. Eso se constituye en una falta disciplinaria. Dentro de ese mismo capítulo de faltas disciplinarias se define el fraude académico. Permítanme un segundo, les leo textualmente. Fraude académico, artículo 108. Se entiende por fraude académico y como tal una falta disciplinaria a la conducta en la que incurre el estudiante que quebranta las normas institucionales en desarrollo de una actividad académica. Se pueden configurar como fraude académico, entre otras, las siguientes, y esta es una incorporación nueva, la del numeral 10º. Hacer uso de herramientas de inteligencia artificial sin haber declarado previamente su uso según los lineamientos institucionales. Esos lineamientos institucionales son los que justamente acaba de comentarnos Yoshira y que se viene trabajando ya desde el año pasado. En este momento, la herramienta institucional para declarar el uso de inteligencia artificial es ese documento que acabamos de revisar hace un momento con Yoshira. Y si bien ella mencionaba que no es obligatorio el uso propiamente, lo cierto es que como se constituye fraude académico el hacer uso de las herramientas de IA sin haber declarado previamente su uso, ahí es donde cobra sentido la necesidad de poder disponer y utilizar de manera adecuada esta declaración, porque en caso de que no se haga y logre probarse, que es un tema complejo, pero puede suceder el escenario, el uso de inteligencia artificial sin haberse declarado, pues esto constituiría como tal fraude académico, una falta disciplinaria, actuar contrariamente a los deberes de la institución, de los estudiantes según los lineamientos institucionales, y pues puede ser sancionable o deberá ser investigado en el marco de un proceso disciplinario que podría acarrear otro tipo de consecuencias para los estudiantes, como por ejemplo no ser reconocidos con menciones de honor o con otro tipo de distinciones, no poder participar en algunos escenarios institucionales en los que se exige que los estudiantes no tengan antecedentes disciplinarios, el grado de honor, el grado meritorio. Entonces, es importante que tengamos nosotros, ustedes como docentes, claro que la no declaración previa del uso de inteligencia artificial puede constituirse en una falta disciplinaria. Adicionalmente, contamos con otra normativa que es el acuerdo número 17 del año 2020. Este documento no se ha actualizado aún frente a las disposiciones necesarias en el uso de nuevas tecnologías, pero de allí también podemos extraer algunos elementos importantes. Es nuestro Reglamento General de Propiedad Intelectual, particularmente en el artículo 57 determina cuáles son las conductas sancionables o que deben observar los estudiantes para no infringir derechos de propiedad intelectual. Cito algunas: quien por cualquier forma reproduzcan trabajos propios, amplios extractos de obras de otros autores sin la previa y expresa autorización del propietario de derechos, quien no mencione la fuente del autor de una parte de una obra utilizada, quien aparezca como autor de una obra protegida sin serlo, quien efectúe alteraciones o modificaciones de una obra preexistente de otro autor para hacerla figurar como propia sin serlo, quien acceda, reproduzca de manera indiscriminada para el desarrollo de sus trabajos académicos de investigación o tesis a contenidos protegidos que se encuentran en Internet sin la previa expresa autorización del propietario de los derechos. También importante, cualquier otra vulneración a los derechos de propiedad intelectual, incluida la elusión de medidas tecnológicas de protección impuestas para controlar el acceso de las obras.
Se me olvidó mencionar también en fraude académico, hay uno importante que es el numeral 13, que dice cualquier comportamiento orientado a inducir o a mantener en error a un profesor, a un evaluador o a una autoridad académica de la institución respecto al desarrollo de una actividad académica, en la atribución de su autoría o en las circunstancias de su realización. Esta también es una falta disciplinaria, es fraude académico. Bien, finalmente considero que es importante que podamos revisar algunas recomendaciones como una especie de llamado a la acción frente a la revisión del uso de inteligencia artificial. Y es que es importante que tanto estudiantes como docentes, como administrativos, todos nosotros como miembros de la comunidad académica y ciudadanos del mundo estemos al tanto de los desarrollos legislativos y podamos participar de manera activa en la construcción de un futuro inclusivo y responsable con el uso de la inteligencia artificial. En el caso de los estudiantes es importantísimo que ellos comprendan que el uso de la IA para producir trabajos sin una reflexión personal o una contribución propia constituye fraude o plagio. Ya también lo mencionó Yoshira en la introducción. Si la inteligencia artificial es usada para generar ideas, desarrollar temáticas, los estudiantes deberían ser transparentes al respecto. Es fundamental que puedan citar de manera adecuada las fuentes y las herramientas utilizadas de la misma manera en que citarían cualquier otro recurso. También hay que tener clarísimo que si los estudiantes dependen de manera exclusiva o en gran medida de las herramientas automatizadas, van a perder la capacidad del desarrollo de pensamiento crítico y habilidades de resolución de problemas que ya vimos que se convirtió en un deber de los estudiantes según la nueva regulación institucional. También la inteligencia artificial puede ofrecer respuestas rápidas, pero no siempre son correctas. Sobre la privacidad de los datos y la seguridad de los mismos, se debe tener claro que la inteligencia artificial puede utilizar los datos que se comparten a través de consentimientos informados que muchas veces se dejan de lado porque aparecen en espacios con letra pequeñita o simplemente para autorizar con un chulo y no se verifica qué es lo que se está autorizando. Estos son consentimientos informados que captan o toman datos personales que, como también lo mencionó Yoshira, luego van a ser utilizados por la IA para propósitos que tal vez no son conocidos. Y finalmente, en cuanto al impacto en la ética profesional, la ética en el uso de la IA se extiende más allá de la academia y puede afectar el desarrollo o la práctica profesional. Las decisiones éticas que toman hoy los estudiantes frente al plagio, frente al fraude, la transparencia también como un principio y la responsabilidad en el uso de estas herramientas van a influir de manera directa en el uso de la tecnología, en el desarrollo de su profesión. Si estamos formando en este escenario Konrad Lorenz personas de manera integral, pues debemos también procurar por esa formación ética y en valores que caracteriza a la Konrad Lorenz. Muchas gracias. Les cedo el espacio a ustedes para que por favor formulen las preguntas que consideren pertinentes. Nos gustaría saber si tienen alguna pregunta o algo que quisieran compartir, algún aporte, algún caso que les haya sucedido. Para nosotros es muy válido ese espacio para despejar cualquier duda y aún generar unos nuevos desafíos en esta estrategia que estamos implementando. ¿Algunos de los profesores que quiera participar? Adelante. Bueno, quiero hacer una observación final. Estos talleres de IA responsable están también enmarcados en nuestro plan de formación APTEC. Entonces, la asistencia a estos 6 talleres que vamos a tener va a generar un incentivo, una insignia digital realmente para que ustedes la puedan dejar como evidencia dentro de las actividades de formación. Obviamente, no solo por asistir, sino también que ustedes allá en sus clases, en sus asignaturas, promuevan esta estrategia de
de contarnos a los estudiantes qué día están utilizando esta declaración, y que al fin, el taller final es un taller de reflexión, igual como hicimos el semestre pasado. Entonces en el taller vamos a ver qué sucedió este semestre, cuántas declaraciones, hay unas observaciones también generales, lo haremos también con estudiantes. Los estudiantes también van a tener 6 talleres sobre el uso de estas herramientas. Entonces en esa reflexión vamos a otorgar todas las insignias de esta formación, así queremos que participen activamente y sobre todo promuevan con los estudiantes esta estrategia. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Entonces los esperamos los viernes 11 de la mañana, 3:30 de la tarde para nuestros siguientes talleres y muchos éxitos en sus actividades académicas. Gracias por su asistencia. Que tengan una feliz tarde para todos.